Bueno, muy bien, 8:38 minutos de la mañana. Vamos a viajar a Caracas. Vamos a hablar con Seir Contreras, que es periodista, que está en la capital venezolana. Obviamente nos imaginamos tratando de retomar un poco la calma después de todo lo que ocurrió durante el fin de semana. ¿Cómo va a ser? Buen día, te saludamos aquí desde Mendoza. Hola Marcelo, buenos días a Radio Post. Nosotros también estamos en el aire a pesar de las llamas, como dice Claro, la presentación del ustedes programa. sí que están a pesar de las llamas, sí, la verdad que Literalmente estamos Sí. en el aire y estamos vivos y estamos incluso felices. Y felices digo porque Venezuela avisora a partir de ahora un rumbo distinto al que ha vivido en los últimos 25 años de dictadura y de un sistema opresor y dictatorial sobre la población venezolana. El panorama hoy es un sol radiante, y lo digo literalmente. En la capital venezolana hay un hermoso sol esta mañana y una normalidad bastante curiosa. Y digo curioso porque cualquier país que ha tenido una intervención militar extranjera debería estar en un caos o en una situación, digamos, muy lamentable. Y aun cuando la situación ha sido confusa, de mucha incertidumbre, la población permanece tranquila y con mucha expectativa de lo que puede venir desde el punto de vista positivo. Bueno, ayer veíamos eso, ¿no? Digamos, el día después de la intervención norteamericana, veíamos, sí, manifestaciones, buena parte del chavismo que salió a las calles, pero también veíamos, no sé, gente tratando de comprar agua, de abastecerse de alimentos, pero digamos, ninguna situación de gravedad extrema a nivel social, ¿o me equivoco? Es correcto, no hay expresiones de violencia, me refiero, no hay Claro. represión en las calles porque la oposición venezolana, que es la mayoría del país, permanece en sus casas expectante, esperando sobre lo que pueda suceder, y hay alegría porque el símbolo, la cabeza visible, la cara principal del chavismo cayó. Me estoy refiriendo a Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que aclararle a los argentinos y al mundo que el chavismo sigue en el poder y lo hace a través de la figura de Delcy Rodríguez, quien habría negociado, y eso lo ha confirmado el presidente Donald Trump con la administración de Estados Unidos, para continuar en el poder y eventualmente concretar un gobierno de transición que lleve finalmente a una democracia plena. Bueno, a ver, eso también tuvimos muchas idas y vueltas durante el fin de semana, ¿no? Porque hablando precisamente de Delcy Rodríguez, la primera aparición que la vimos fue junto a Diosdado Cabello, entre otros, estaba contra la cúpula del ejército, donde claramente pidió por la liberación de Maduro, Delcy Rodríguez. Eso fue el sábado. Con el transcurrir de las horas, se conoció que Marco Rubio habló, el secretario de Estado habló con Delcy Rodríguez. Después ella sale a decir que va a colaborar. Volvió a hablar, creo que ahora, hace poquito, y donde dijo directamente que va a trabajar conjuntamente con Estados Unidos y no pidió la liberación de Maduro. ¿Es así ese recorrido político de la vicepresidenta? ¿Es así? Bueno, en el orden temporal ha sido así. Primero dice que no sabe del paradero de Nicolás Maduro. Fue una primera llamada telefónica que hizo con la televisión estatal y exigía una fe de vida. Posteriormente ayer se creó una comisión para el rescate, así mismo lo denominaron, para el rescate del presidente Maduro, así como lo llaman ellos, aunque todos sabemos que es un dictador, pero ellos crearon una comisión para exigir el rescate. Yo diría que el chavismo que permanece en el poder está haciendo lo que públicamente tiene que hacer. Lo que se maneja internamente se ha revelado más desde Estados Unidos que desde Venezuela. Delcy Rodríguez no desmiente categóricamente ni de frente al presidente Trump, es decir, ella no dice, yo no he hablado con Rubio, yo no he hablado con Trump. Sencillamente exige la entrega de Maduro. Suponemos que es una forma de calmar a las bases del chavismo para que, digamos, la población que aún respalda al chavismo, que es minoritaria, pero que existe, y me refiero a las bases políticas, los cuadros políticos, las estructuras políticas, digamos, se conformen con lo que se supone que se tiene que hacer, que es exigir el regreso de Maduro. Y mientras que, por otro lado, de manera solapada y sutil, comienza a dar señas de entendimiento con Estados Unidos. Como bien lo dices, ayer por la noche emitió un comunicado donde se ponía a disposición del gobierno de Estados Unidos para llevar una relación respetuosa en términos de cooperación. Claro, evidentemente el discurso o la narrativa va orientada a rechazar una intervención extranjera, a injerencia y cualquier tipo de intromisión. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos. Hay un entendimiento directo con Estados Unidos, lo ha dejado ver la misma Rodríguez, y pareciera que la cúpula chavista, el alto mando militar y todo el alto mando político del chavismo está en cuenta
cuenta de esta situación, puesto que todos están en el mismo lugar, reunidos, expresando lo mismo y compartiendo lo mismo. Incluso el mismo hijo de Nicolás Maduro Guerra, se ha hecho parte, o sea, se ha hecho eco de esta narrativa, es decir, que está también formando parte de estos petitorios y de esta disposición que ha mostrado la administración de Delcy Rodríguez. Donald Trump dice que no tienen opción, que tienen que cooperar y si no su destino va a ser peor que el de Maduro. Quizá eso explique el comportamiento. Claro. Uno de los análisis que se hacía o que se está haciendo es que, bueno, independientemente de la captura de Maduro y que Maduro ya no está en el poder, el chavismo continúa en el poder. ¿Esto es así o esto que vos estás contando de Delcy Rodríguez empieza a diluir esa posibilidad? No, la verdad, y en honor a la verdad, ojo, esto no es parte de una narrativa, es mi apreciación lo más equilibrada posible de la verdad, es que ellos están en el poder, ejerciendo el poder, es decir, el control político lo tienen ellos, el control institucional lo tienen ellos, el control de la Fuerza Armada lo tienen ellos, el de la policía lo tienen ellos, el control político, económico, petrolero, el ejercicio del poder en Venezuela lo tiene el mismo chavismo. Lo único que cambia es que no está Nicolás Maduro, pero todo lo demás está perfectamente alineado con lo que teníamos al fin de año. Es exactamente lo mismo, solo que no está Maduro, es la única diferencia. ¿Y entonces? Bueno, es lo que resulta inexplicable en esta situación. Yo creo que los venezolanos lo leemos entre líneas, yo creo que los venezolanos sabemos lo que pasa detrás y creo que está muy alineado a la versión de Donald Trump. Sin embargo, bueno, no hay posibilidad de expresarlo públicamente, de analizarlo en los medios de comunicación, puesto que no hay libertad de expresión plena en los medios han estado silenciados, los noticieros han seleccionado muy minuciosamente la información que se presenta y casi todo apegado a la narrativa oficial, es decir, no hay análisis como este que estamos haciendo vos y yo en este momento, porque eso no existe en Venezuela. La libertad de expresión es muy restringida, la prensa libre o la prensa independiente hace grandes esfuerzos por informar a través de redes sociales y con los riesgos que esto implica. Sin embargo, estamos a la expectativa, estamos esperando lo que viene en los próximos días. Para hoy, es decir, para dentro de algunas horas, está prevista la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y bueno, esperaremos los próximos días cuáles son los pasos. Yo creo que la verdad se va sabiendo en la medida en que veamos el comportamiento de la administración de Rodríguez, es decir, cuáles son sus decisiones, si se van correspondiendo con lo que dice Trump o si por el contrario van en contra de lo que dice Trump, sabremos quién tiene la razón, pero todo indica que Trump tiene la razón en este momento y el control además. ¿Hay tropas norteamericanas en Venezuela en estos momentos? No, definitivamente no. No hay tropas americanas, no hay una invasión, hubo una incursión, una extracción del dictador Nicolás Maduro y inmediatamente salieron del territorio venezolano. Lo que ha admitido, eso fue apenas unas 4 horas de confusión, entraron, extrajeron al dictador, salieron y ni siquiera hubo una respuesta del ejército. Ese es otro punto clave, cómo el ejército venezolano no ha podido explicar por qué sus defensas antiaéreas no se activaron durante la incursión. ¿De qué estamos hablando? Podríamos especular, podríamos decir muchas cosas, pero esto tiene un significado importante. ¿Cómo es que la defensa militar de un país no se activa cuando hay una incursión extranjera? Creo que cualquier país en una circunstancia normal respondería, aun cuando su capacidad sea menor. Cualquiera lo haría. Bueno, eso que estás comentando abre la puerta a un montón de suspicacias y teorías que se han comentado, entre otras cosas, bueno, desde la posibilidad de un acuerdo entre Trump y Maduro, viste que se venía comentando que habían hablado los dos, hasta, no sé, que oficiales del ejército de la cercanía de Maduro terminaron sirviendo de espías para la CIA norteamericana. Hay de todo ahí dentro de esa bolsa. Sí, pero el acuerdo no sería entre Trump y Maduro, porque lo decía Marco Rubio ayer que con Maduro no se podía llegar a un acuerdo, ni que no se pudo llegar a un acuerdo. Todo indicaría que el acuerdo está a espaldas de Maduro y por eso lo habrían entregado. Ojo, esto es una conclusión, entendiendo todo lo que ha dicho Estados Unidos. Marco Rubio lo dijo ayer exactamente, no había posibilidad de acuerdo con Maduro y se venía en la prensa, tú revisas la prensa los últimos 3-4 meses atrás y se especulaba que funcionarios chavistas estaban planteándole a Estados Unidos la posibilidad de entregar a Nicolás Maduro. Y todo indicaría que esto fue lo que ocurrió. Claro, lo entregaron hasta saber dónde estaba, ¿no? ¿Viste? Pues se dice que Estados Unidos supo dónde estaba durmiendo Maduro porque alguien de adentro lo contó, se los contó.
Sí, la CIA ha admitido públicamente que tenían información prácticamente en tiempo real de las rutinas, de los pasos que daban, de la comida, de los lugares que frecuentaban, donde pernoctaban, es decir, de hasta lo que comían, de hasta sabían el momento en que estaban en el baño, qué comían, con quién se reunían, es decir, toda la rutina la tenían monitoreada y para que esto ocurra tiene que haber una infiltración, es decir, tiene que haber un colaborador desde dentro que informe todo lo que ocurre paso a paso, minuto a minuto. Claro. Dos interrogantes más que se generan con esto. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? Lo que ahora venía siendo la oposición. Edmundo González, Corina Machado, que fueron en cierta medida desairados por Trump, ¿no? El fin de semana. Bueno, sí y no, es decir, sí se puede entender que no tienen un papel protagónico en este momento, y esto es clave, en este momento, y lo ha dejado ver la administración Trump porque dan a entender que no hay condiciones para que la oposición vuelva de un día para otro y gobierne. Por eso es que la administración Trump insiste en que se está entendiendo y que está cooperando la administración de Delcy Rodríguez, que ahora asumió el poder temporal. Ahora, te pregunto, del gobierno. ¿es verdad esa apreciación? Digamos, Edmundo González no está en condiciones de hacerse cargo del poder en Venezuela. No porque no tenga las capacidades, no porque no tenga las cualidades, sino porque no están dadas las condiciones. Es decir, Edmundo González ganó la elección, lo sabe Venezuela, lo sabe la dictadura y lo sabe el mundo. Sin embargo, no es factible ni viable en este momento que pongan a Edmundo González en un avión en Caracas, teniendo en cuenta que la gobernabilidad y el control institucional, militar, económico, político, lo tiene el chavismo, el madurismo. Esa es la razón por la cual no se coloca a Edmundo González en el poder en este momento, porque no hay condiciones, no porque no tengan el respaldo popular lo tienen, y eso quedó claro el 28 de julio en las elecciones que ganó Edmundo González y que la dictadura tomó por la fuerza. Pero no quiere decir que haya un desaire en contra de la oposición venezolana, puesto que hay un liderazgo, que hay un camino transitado y que hay un esfuerzo de los venezolanos para recuperar su democracia. Claro. Solamente que Trump parece ser muy práctico y el control inmediato lo puede obtener a través de la negociación, el entendimiento con la cúpula chavista que tiene el poder en este momento. Bueno, y hablando de la cúpula chavista, vos levantabas esas suspicacias con respecto al accionar del ejército. ¿Cómo sigue esta historia con el ejército venezolano, que es parte de la estructura de poder? En Venezuela, yo leí ayer un análisis muy interesante, decían, bueno, por un lado no quisieron mojarse en el conflicto y no reprimieron las manifestaciones, pero por otro lado están involucrados el ejército chavista en un montón de los negocios que ahora supuestamente Trump viene a apropiarse y viene a hacer para Estados Unidos, sobre todo con el tema del petróleo, no sé, la historia del narcotráfico. Bueno, fíjate, la Fuerza Armada tiene un papel fundamental porque es una de las aristas que hay que analizar con profundidad. La Fuerza Armada es una de las principales que sostienen el poder al chavismo, es decir, no ha habido un alzamiento militar por parte de la Fuerza Armada, por lo tanto son factor clave para el sostenimiento del poder, y ese es uno de los factores por los cuales el presidente electo Edmundo González no asume el poder, porque no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es decir, de las armas, del control militar. Entonces, lo que no ha explicado la Fuerza Armada es por qué no respondieron a el inminente ataque de Estados Unidos, que aunque haya sido sorpresivo, ellos decían estar preparados, insinuaban que si había una incursión iban a responder, que si entraban no podían salir, es decir, hubo una narrativa de defensa del territorio venezolano, lo cual no ocurrió. Hubo una confrontación, por supuesto, en el terreno específico donde se desarrollaron las extracciones. Sin embargo, eso es minúsculo comparado con todo lo que representa un poder armamentístico de cualquier país. Y Venezuela, dentro de lo que cabe, tiene una capacidad de respuesta. Obviamente no de la capacidad que tiene Estados Unidos, pero sí tiene una capacidad militar de respuesta suficiente, por lo menos para intentar una defensa. No lo hicieron, eso tendrá que explicarlo la historia, pero no hubo una confrontación directa, es decir, y ellos en este momento, la narrativa es que se vuelva a la normalidad, es decir, están llamando a la gente a la calma y a la normalidad. La normalidad quiere decir que usted vaya a su trabajo, que usted vaya a su universidad, a su escuela, que usted haga su vida normal, y este llamado a la normalidad pues llama también la atención
mientras ellos se ocupan, entre comillas, de, bueno, rescatar a Maduro. De hecho, ayer crearon una comisión para rescatarlo, habrá que ver cuál va a ser el resultado de esto. La expectativa en realidad es mínima, suponemos que no van a poder hacer nada, porque ¿de qué manera pueden rescatar a Maduro si está en manos de Estados Unidos? Es prácticamente imposible. Bueno, por último, y es muy interesante la crónica que nos has hecho, Venezuela hoy es una sociedad partida al medio. Veíamos ayer esto que vos decís, ¿no? Mucha gente salió a manifestarse porque estaba contenta de lo que pasó, pero digamos, ¿cómo puede ahora, no sé, volver a unirse, volver a reunificarse Venezuela detrás de un destino común, después de tantos años y después de ahora de una intervención de Estados Unidos? Bueno, esto de la polarización es interesante porque si bien hay dos alas radicales, el chavismo radical, que incluso toma las armas y usa la fuerza para permanecer en el poder, pero son minoría en este momento. El chavismo tuvo mayoría hace un par de décadas con Chávez, qué sé yo, en otro momento de la historia, pero en este momento, con la crisis generalizada, con la violación sistemática de derechos humanos, con la falta de garantías democráticas y con lo que ha visto el mundo sobre Venezuela, perdieron respaldo popular y la base chavista es mínima, es decir, ellos representan un 15-20% máximo del respaldo de la población. Obtienen el poder por el control que mantienen sobre la Fuerza Armada y el control político y la represión, que es lo único que le queda a una dictadura para permanecer en el poder. Sin embargo, la mayoría de la población venezolana, estoy hablando del venezolano trabajador, de la mayoría del país, en todos los estados del país, rechaza la dictadura y tiene anhelos de cambio, de democracia, de paz y sobre todo anhelos de justicia. Esta palabra es muy importante, que haya justicia, porque ha habido mucho dolor en los últimos 25 años sobre Venezuela. Estamos heridos, hay más de 8 millones en el mundo y esto lo dice la expresión popular, es decir, seguramente tú, Marcelo, has visto en Buenos Aires, mejor que yo, las manifestaciones de venezolanos expresándose con alegría por la caída del dictador. Eso no ocurre en Venezuela. Y es curioso, ¿por qué no ocurre en Venezuela? Porque la gente no sale a celebrar. No sale a celebrar porque la dictadura se ha encargado de armar a civiles y de estructurar todo un grupo de civiles y grupos de represión y de choque para reprimir este tipo de expresiones. Por eso el venezolano no sale, no porque no quiera celebrar, sino porque no puede hacerlo. Vos sabés que, entonces es muy interesante el panorama. Otra de las cosas también a abordar, discúlpame que te estaba a punto de despedir, pero se me ocurrió otra historia importante en todo esto. Muchos dicen, bueno, dejemos los peros para más adelante, ¿no? Había que sacar a Maduro del poder. Durante muchos años se intentó, no se pudo. Apareció Estados Unidos, que es como un mal mayor en toda esta historia, pero bueno, de alguna manera había que terminar con este régimen. Ahora, Trump dejó el otro día claro que Estados Unidos va a empezar a manejar el petróleo venezolano, que es una de las principales fuentes de riqueza. ¿Hay debate hoy en Venezuela, en Caracas, esto que va a pasar con la principal fuente de riqueza que tiene el país? Bueno, primero que eso que acabas de decir, como que no importa cómo se haga, pero que se haga, es la percepción de la población. Claro. Por supuesto, vas a escuchar la narrativa chavista diciendo que, bueno, que no podemos entregar el país, pero este comportamiento de la población no significa una posición entreguista, es decir, nadie está diciendo entreguemos la soberanía, no, sencillamente el petróleo venezolano estaba en manos de una cúpula que no la entregaba al pueblo venezolano, es decir, los beneficios petroleros no se veían en los hospitales, en las escuelas, en la calidad de vida del venezolano, ni siquiera en su propia economía. Tarek El Aissami, quien fue vicepresidente de Venezuela, mano derecha de Hugo Chávez, presidente de PDVSA, que es la principal petrolera del país, se robó, y lo admitió el mismo chavismo, escucha la cifra, 23.000 millones de dólares. Estamos hablando de un dineral que sobrepasa los entendimientos humanos. ¿Cómo puedes digerir que una sola persona se haya robado 23.000 millones de dólares? Es decir, el petróleo venezolano ya estaba en manos de delincuentes, y cuando digo delincuentes me refiero a él y a toda la estructura criminal que se aprovechaban del petróleo venezolano. ¿Cómo lo está viendo el venezolano de a pie en este momento? Pareciera que hay una esperanza de que los recursos petroleros, que son propios de todos los venezolanos, que pertenecen a todos los venezolanos, pues terminen en manos de los venezolanos. La relación comercial con Estados Unidos es histórica. El desarrollo petrolero venezolano, y lo puedes revisar en la historia de nuestro país, se dio por la cooperación comercial con Estados Unidos, porque Venezuela era un país primitivo en la década de los 50,
aunque tenía el crudo, el petróleo en tierra, no tenía la infraestructura ni la capacidad económica para refinarlo, para procesarlo, para exportarlo. Fue Estados Unidos y la relación comercial la que permitió la apertura petrolera de Venezuela ante el mundo y que posicionó a Venezuela en lo que llamaban la Venezuela saudita en aquella época, que era una época en la que el fruto del petróleo venezolano se comenzó a ver en infraestructura, en desarrollo, en alianzas comerciales con el mundo, en el ingreso de diferentes transnacionales, marcas, en cuanto a infraestructura, desarrollo comercial, industrial, lo que desarrolló industrialmente y desde el punto de vista de la infraestructura de Venezuela, que era un país primitivo, fue el desarrollo petrolero, y eso es gracias a la relación con Estados Unidos. O sea, no estoy diciendo gracias a Estados Unidos, estoy diciendo gracias a la relación comercial, porque si bien Venezuela tenía el petróleo, Estados Unidos tenía la infraestructura y la capacidad para refinarlo. Es decir, hay un interés, y en política los intereses son importantes. Ganar, gana Venezuela, gana Estados Unidos, gana la región, gana la democracia principalmente. Venezuela no tiene en este momento un beneficio del petróleo que está en nuestro suelo. El beneficio lo tiene la cúpula corrupta, que a través de la corrupción ha saqueado al país. No estamos hablando solo de petróleo, estamos hablando de oro, de bauxita, de coltán y de un sinfín de minerales y de riquezas naturales que posee Venezuela desde que se conoce su historia. Entonces es un análisis muy complejo, pero que hay que decirlo para que se entienda de qué estamos hablando. Y sobre todo ahora, como se dice en el periodismo, ¿viste? Noticia en desarrollo, digamos. Es todo un proceso en desarrollo el de Venezuela ahora. Análisis podemos hacer muchos, conclusiones podemos hacer muchas. Yo creo que todo lo van a demostrar los hechos. ¿Qué va a hacer Delcy Rodríguez en las próximas 2 semanas, en los próximos meses? ¿Cuáles son sus próximos pasos? ¿Sus pasos se van a corresponder con lo que dice Estados Unidos? Allí sabremos si se negoció o no se negoció. Pero todo indica que sí. Pero bueno, al final en este momento es una especulación. Lo demostrarán los hechos. Te mandamos un abrazo grande y obviamente seguimos muy de cerca de todo lo que les está pasando. Marcelo, permíteme enviarle un abrazo a todos los venezolanos en Argentina, en Mendoza. En Mendoza hay un montón, en todo el territorio argentino. Sí, estoy seguro que sí, tengo muchos amigos allá. Me alegra saludarlos desde acá y decirle que pronto restituiremos la democracia y que pronto podrán volver acá a casa con nosotros y abrazar a sus familiares y ver ese sueño cumplido, una Venezuela en libertad y en plena democracia. Un abrazo para todos los venezolanos. Seir Contreras es periodista, está en Caracas, que nos dio un panorama bastante completo. Muy interesante lo que está ocurriendo en la capital venezolana en estas horas.